Hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vengo con unos libros, seguramente que lo conocen, Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, es un clásico de la época renacentista, es un humanista, Utopía, de Tomás Moro, y Elogio de la Locura, de Erasmo de Rotterdam. Yo creo que estos tres son los más grandes del Renacimiento, son los tres grandes humanistas, digamos, de la época del Renacimiento. El Príncipe, ¿no? Pero, por nombrarlo, estos dos, lo que fue Tomás Moro con su libro Utopía y Erasmo de Rotterdam con El Elogio de la Locura, fueron grandes amigos. Erasmo, holandés, pero era un personaje del mundo, escribía muy bien en latín, hizo muchas contribuciones para la iglesia porque él era un monje, y Tomás Moro fue el canciller de Enrique VIII, así que hasta que fue decapitado, ¿no? Porque no estaba de acuerdo de que justamente el rey creara esa nueva religión que es el anglicanismo, y por eso fue decapitado, digamos, ¿no? Bueno, hoy lo que yo quería hablarles de Maquiavelo y de su libro El Príncipe, de qué plantea un poco Maquiavelo acá. A Maquiavelo se lo considera como el padre de la ciencia política moderna. ¿Por qué? Justamente porque en la filosofía clásica, ya los grandes como Sócrates, Platón y Aristóteles, concebía la política como algo natural, algo previo inclusive al propio individuo, y como ya el individuo solamente se incorporaba a esto que estaba ahí ya de forma natural, por eso era inclusive antecesor al propio individuo, ¿no? Acá lo que Maquiavelo va a hacer, un poco la política, va a desligar de la moral o de la ética y la religión. Él no va a pensar una política ideal, sino que va a decir lo que tenemos, va a fundar una ciencia más empírica, lo que tenemos, los elementos son estos, y vamos a trabajar con esto que tenemos, y no fundamentar ni teorizar una política ideal como lo hacía en el caso de Platón, ¿no? Y también un poco Aristóteles. Él va a tomar algunos fundamentos de los clásicos, pero no lo va a usar en sentido clásico, ¿no? Por ejemplo, él va a hablar que un Estado está compuesto por los grandes y el pueblo. Los grandes son aquellos que pertenecen a la nobleza, y el pueblo es el grueso de la sociedad, digamos, que es más de la clase baja y eso, y que pertenece a la mayoría de las personas, ¿no? Él va a decir acá que este libro va a escribir a Lorenzo el Magnífico, justamente un Medici de la Florencia, porque él es florentino. Él va a estar muy preocupado por el tema de la política, justamente porque veía a Florencia que era una especie de república chiquitita, y que la misma Italia estaba dividido en muchísimos principados, en muchísimos reinos, y la preocupación de Maquiavelo va a ser en que Italia se unifique. ¿Por qué? Porque si no se unifica, va a ser blanco fácil de los grandes reinos vecinos, como en el caso de Francia, como en el caso de Inglaterra, como en el caso de España, que ya estaba muy bien constituido en esa época. Entonces, cuando él escribe a Lorenzo el Magnífico, le da algunas pautas de cómo tiene que regir un príncipe, porque la preocupación de Maquiavelo va a plantear dos puntos esenciales para la política moderna, es de cómo se accede al poder y qué
hay que hacer para mantenerse en el poder? Estas son las dos grandes cuestiones que él va a plantear acá en El Príncipe. Y él va a hablar acá de dos terminologías, ¿no? Justamente él va a hablar de la fortuna, ¿no? Y de la virtud, pero no la virtud en el sentido ético que hablaban los clásicos. Aristóteles hablaba del tema de la virtud es elegir el justo medio y no caer en los extremos, ni en los vicios por exceso, ni en el vicio por defecto, ¿no? Justamente. Ahí marcaba justamente la parte ética. Pero él habla de virtud, justamente, es la astucia que tiene que tener este príncipe para mantenerse en el poder. Entonces la diferencia con los clásicos es muy distinto, porque los clásicos planteaban que esa virtud era ética. Acá él se desprende directamente de la ética y plantea más que nada una virtud asociada con la astucia, porque ahí hay dos animales claves que él habla justamente en el libro El Príncipe. Habla del león, que tiene que ver con la fuerza, y el zorro, que tiene que ver con la astucia. O sea, el príncipe tiene que tener estas dos cualidades. Las cualidades del león, que es la fuerza. Si tiene que imponer la fuerza para someter a sus ciudadanos, digamos, o la astucia, justamente como para mantenerse en el poder. Él habla justamente de estas dos terminologías, que es la fortuna, que él dice que el príncipe